Hola muchachos, en esta parte vamos a hablar sobre las aplicaciones de límite de funciones en variables reales. En realidad existen varias aplicaciones, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es la continuidad y en lo que es la derivada. Así que vamos a empezar con la definición de continuidad. Una función es continua en un valor, por ejemplo, en este caso supongamos que ese valor sea A, si satisface tres condiciones. Es importante destacar que se deben de satisfacer las tres condiciones. Si hay alguna de ellas que no se satisface, inmediatamente usted está en todo su deber o derecho de decir no es continua, ¿ya? Así que primero vamos a calcular la imagen. Si existe, me refiero a que no le dé infinito, a que no le dé menos infinito, a que no le dé división entre cero, a que no se le indetermine, o sea que cuando usted calcule la imagen le dé exactamente un número real. Lo mismo sucede cuando usted calcule el límite. El límite cuando lo calcule no le tiene que dar tampoco infinito, ni menos infinito, ni división entre cero, ni que se le indetermine, no, le tiene que dar un número. Es probable que el número que le dé en el límite no coincida con la imagen. Si no coincide, se dice que no es continua, pero si coincide, entonces se dice que es continua. En el caso que no se satisfaga por lo menos una de ellas, entonces usted va a decir que la función no es continua. ¿Ya? Ese es el caso. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Cuando usted tiene un valor específico A, porque usted tiene que identificar a dónde está verificando la continuidad, entonces lo que sucede es que si usted se acerca por la izquierda de ese valor y si usted se acerca por la derecha de ese valor, debería de existir también la imagen. Si eso ocurre, entonces usted tiene que f es continua. Pero si lamentablemente usted tiene este otro caso, x y tiene el valor de A, pero cuando se acerca por la derecha y cuando se acerca por la izquierda, no tiene la función definida en A. Es decir, en este caso, f de A no existe. ¿Ve? Porque no está relleno el punto. Si f de A no existe, entonces yo puedo decir, usted puede decir que f no es continua. ¿Dónde no es continua? No es continua en x igual a A. Para definir la continuidad de una función se necesita que se verifiquen las tres condiciones. Con una que no se satisfaga es suficiente para yo decir que la función no es continua. ¿Cómo se le llaman a las funciones que no son continuas? Simplemente se le llaman discontinuas. Veamos entonces un ejemplo a ver cómo funciona esta definición. En este ejemplo tenemos una función que está definida por tramos. ¿A qué me refiero definida por tramos? Que cuando x es menor o igual a 0 vale una cosa, o sea, es una recta, y cuando x es mayor que 0 vale otra cosa, en este caso una parábola. Lo primero que nosotros deberíamos verificar es tratar de calcular la imagen al punto donde usted quiera analizar la continuidad. También intente calcular el límite. No solo calcular el límite, sino que recuerde que usted tiene que verificar que lo mismo que le dio el límite sea exactamente lo que le dio la imagen. ¿Dónde voy a calcular la imagen? ¿En dónde voy a calcular el límite? Todo depende de los extremos de la función. Ese valorcito que está ahí como extremo de la variable x, que en este caso es el 0, le va a indicar en dónde va a analizar la continuidad. Es decir, dice x menor o igual a 0 y dice x mayor o igual a 0. ¿Dónde se obtuvo el quiebre? ¿Dónde se observa de pronto un supuesto salto? ¿Dónde está la función partida? Que por un lado es una recta, por otro lado es una parábola, justamente en 0. Así que en 0 es que usted va a calcular la imagen. Cerca del 0 va a calcular el límite y luego va a verificar que esa imagen coincida con el límite. Repito, si no le están diciendo en qué valor va a verificar la continuidad, siempre fíjese aquí en los extremos de la variable x.
Ahora hay que ver cuánto vale la función en cero. O sea, en qué lugar usted está considerando el cero, ya sea en la primera parte o ya sea en la segunda parte. En este caso lo está considerando en la primera parte. ¿Por qué? Porque dice que x es menor o igual a 0. Pero en la segunda parte dice que x es mayor estricto que 0. O sea, no necesariamente tiene que ser igual a 0. Así que el que corresponde o el que incluya el x igual a 0 es la función que usted va a elegir para reemplazar ese valor de x. Al reemplazar el valor de x por 0 aquí, me quedaría 2 por 0, 0 más 3, 3. Así que la imagen de la función por eso da 3. Ahora hay que analizar el límite tanto por la derecha como por la izquierda del 0. ¿Ya? ¿De quién? De esa función. Recuerden que cuando uno tiene que el x es menor que 0, esto lo identificamos como izquierda. Y recuerde que cuando usted tiene x mayor que 0, esto lo identificamos como derecha. ¿Cuál es el límite de x cuando tiende a 0? Entonces usted aquí tendría que calcular el límite de. Averigüe cuánto vale la función por la derecha. X al cuadrado más 3. ¿Cuándo qué? Cuando x tiende a 0. Si usted evalúa aquí en x por 0, 0 al cuadrado es 0 más 3, 3. Ahí tiene el límite. Por la izquierda, entonces usted sabe que la función en este caso por la izquierda vale 2x más 3. Entonces hay que calcular ese límite cuando x tiende a 0. Como esto es un polinomio, solo es cuestión de evaluar. 2 por 0, 0 más 3, 3. Puesto que el límite por la derecha me dio 3 y el límite por la izquierda también nos dio 3, entonces usted puede decir que el límite de la función existe y es 3 porque tanto por la derecha como por la izquierda me dio lo mismo. No es solo suficiente mirar que la imagen me dio 3, que el límite me dio 3, sino también usted ahora tiene que verificar que tanto el límite como la imagen también le da 3. Y es justamente lo que se prueba aquí. ¿Ya? Si lo mismo que le dio, el mismo numerito que le dio en la imagen es el mismo que le da en el límite, usted puede decir que la función es continua y no hay ningún problema. Y así se resuelven entonces este tipo de ejercicio. Veamos otro ejemplo. Vamos con ese ejemplo 2. Ahí también tenemos una función que está definida por parte o por tramos. La función la está dividiendo, separando el valor de x. Dice cuando x es menor que 1 y dice cuando x es mayor o igual a 1. Ya sabemos que acá es que tenemos que mirar en la imagen del 1. Recuerden que cuando ella se separa aquí, este valor de x es el que me indica dónde analizar la continuidad. En este caso no hay un 0 aquí en el extremo del x, así que no lo puedo hacer en 0. Ahí es un 1. Por lo tanto, yo debería de buscar la imagen en 1. Debería de buscar el límite de x cuando tiende a 1 de esa función. Y tratar de verificar de que el límite sea exactamente igual que la imagen. No hay un orden entre qué hacer primero, la imagen o el límite. Así que si usted quiere primero hacer el límite y después calcule la imagen, o primero la imagen y luego calcule el límite. Lo que sí es importante es que debería coincidir tanto el límite como la imagen. Así que lo primero que vamos a hacer aquí son los límites. Cuando usted calcula el límite por la derecha, recuerde que el mayor le indica a la derecha. Cuando usted calcula el límite por la derecha, solamente es cuestión de reemplazar en la función. 2 por 1, 2, más 3, 5. Ahí está. Cuando usted se va por la izquierda, mire, está a la izquierda porque es menor que 1. Así que usted simplemente reemplaza aquí el 1. Menos 1 al cuadrado sería menos 1. Lamentablemente el límite por la derecha y por la izquierda le dieron distinto o diferente. Por lo tanto, usted acaba de observar de que ese límite no existe. Si este no existe, yo no tengo por qué seguir observando los anteriores, porque recuerden la definición, con uno que no se cumpla es suficiente
para poder concluir de que la función es discontinua, es decir, que no es continua en 1. Y le puse aquí entre paréntesis que no es necesario observar la imagen de 1. Con que no existe el límite es suficiente. Otra aplicación de límite que nosotros podemos observar es el concepto de derivada. Aquí tengo un dibujito, espero no confundirlos. Es un dibujito como para mirar un poquito la interpretación geométrica y no irnos directamente a aplicar una ecuación de pronto o una fórmula sin saber de pronto de qué se trata. Entonces lo que a mí me gustaría explicar aquí es que en un principio usted tiene una curva, de esa curva azulita que usted ve aquí. También tiene una recta secante que es la fucsia morada y tiene una recta tangente que es esta que se supone que se parece que fuera de color rojo o naranja. Entonces aquí la idea se trata de que esa recta secante usted la pueda transformar en esta otra recta que se llama tangente, que es una recta secante que biseca, que corta, que intersecta a la curva en 2 puntos, que es una recta tangente que solamente la corta en un punto. Entonces lo que uno tiene que analizar es el comportamiento que debe de haber para que ese punto B sea exactamente igual a A, es decir, coincidan, y esta recta secante ya no corte a la curva en B, sino que solo la corte en A. Y de esa manera la estaríamos transformando en solo la recta tangente. ¿Cuál es el proceso para analizar esto? Es el siguiente. Usted lo que debe de hacer es formar aquí un triángulo rectángulo. Bueno, algo me salió ahí. Un triángulo rectángulo, aquí le voy a colocar el ángulo recto y vamos a utilizar un poquito de las razones trigonométricas. Es decir, vamos a recordar un poco que la tangente de un ángulo, que en este caso el ángulo lo hemos llamado, voy a considerar por aquí, alfa, que la tangente de ese ángulo alfa es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Recuerden que este es el triángulo que estamos formando ahí y ese es el ángulo de 90 grados. Aquí es lo que se le llama cateto adyacente, de donde nace el ángulo. Este es el adyacente. ¿A qué se le llama opuesto? Bueno, aquel que no es la hipotenusa y que tampoco es el adyacente, o sea que no nace. Algunos textos o profes dicen que es el que está a la espalda del ángulo. Yo en realidad no lo veo a la espalda, pero en un triángulo rectángulo solo pueden tener 2 catetos y una hipotenusa. Y si ya saben identificar el cateto adyacente, que es de donde nace el ángulo, entonces el otro cateto pues el opuesto. La pregunta sería, ¿cuánto vale este pedacito de aquí? Este pedacito de aquí es exactamente el mismo valor de este que está acá. ¿Y cómo puedo sacar este valor? Simplemente la altura mayor menos la altura menor, es decir, f de a más h menos f de a. Eso vale el ladito que se llama cateto opuesto. ¿Cuál es el adyacente? Lo que vale este pedacito de aquí. Es decir, número mayor que es a más h menos el número menor que sería a. Simplifique lo que tenga que simplificar y le va a quedar que la tangente es f de a más h menos f de a dividido entre h. Esa es la tangente del ángulo. Entonces, como se supone que queremos que este punto B coincida con el A, yo necesito desaparecer esta distancia que está aquí, o sea, eliminarla. ¿Cómo la puedo eliminar? Tratando de eliminar ese H que está acá.
como que nunca existió y siempre me quedé en A para que siempre me quedara el punto A. ¿Cómo elimino ese h? Pues fácil. Usted ahora calcula el límite cuando ese h se acerca a 0, es decir, cuando tiende a 0. Y en ese caso, pues usted está haciendo que el punto B se acerque, se devuelva al punto A y coincidan ambos solamente en el punto A. Así la recta secante va a coincidir con la recta tangente. Cuando usted calcula ese límite, a esto es lo que se le llama derivada de la función. ¿En dónde? En este caso, en x. Pero como ya usted estipuló un valor de a, entonces aquí le vamos a colocar en a. Pero si usted no tuviera un valor de a específico, sino x, entonces usted dice en x. Pero aquí ya estamos especificando qué está ocurriendo en ese valor de a. Ese límite es lo que uno le llama la derivada de la función. Si usted se acuerda, tangente de un ángulo es el que mide qué tanto está inclinada la recta tangente con respecto al horizontal. Por eso es que este ángulo coincide con este otro que está acá abajo, porque en realidad el ángulo está midiendo qué tanto está inclinada la recta tangente a la recta horizontal. Es decir, cuál es la pendiente, cuál es la inclinación, el peralte. Entonces, por eso es que la otra interpretación de derivada también es pendiente. La otra interpretación de derivada es razón de cambio. La otra interpretación de derivada es tasa de cambio o variación. Por ahora nosotros vamos a utilizar este concepto de derivada. ¿Cómo así? A través del límite, como una aplicación del límite. Por ejemplo, también se puede notar que hay textos, bueno, si ustedes ya quieren ir estudiando de la Stuart o Stewart, de Leitol, del Chokowski, hay varios libros de cálculo. Y bueno, y todos en esta parte del cálculo diferencial tienen los mismos conceptos, porque no varía el concepto de derivada. Pero algunos sí podrían variar un poquito en la notación. ¿Cómo pueden considerar la notación? Hay una notación súper fácil que es la que nosotros vamos a usar, que se interpreta con esa comita arriba, que es como derivada. ¿Ya? Y de esa manera hay otros textos, por ejemplo, que no utilizan esta, sino que utilizan derivada de f con respecto a x. Hay otros que solamente cuando ya tienen más de una variable o le llaman derivadas parciales, entonces identifican aquí abajito un subíndice indicando que estoy derivando la función con respecto a x. Nosotros nos vamos a quedar con esta notación. Así que eso fue lo que traté de escribir aquí. La derivada de f es igual a y'. ¿Por qué? Porque recuerden que f de x en la unidad de funciones dijimos que era igual a y. Así que cuando usted hace f' de x, es lo mismo que si usted tuviera y', que es lo que tiene hasta aquí. Pero como f' es lo mismo que de f de x, solamente es que son notaciones distintas, entonces también la hereda la y. ¿Ve? Si usted quisiera tener la segunda derivada, si usted quisiera tener la tercera derivada, si usted quisiera tener la enésima derivada o la derivada de manera general. Es decir, que hay veces a usted le van a decir calcule la tercera derivada, pero le van a hablar de y. Pero usted debería de saber que esa y es f. Así que en realidad lo que le están pidiendo es la tercera derivada de la función. ¿Ya? Porque usted sabe que va a identificar la y como f. ¿Por qué? Porque eso lo vimos nosotros en funciones, que significa la imagen de f en x. Sujeto a nuestra definición, ¿se acuerdan que en la definición anterior de donde estaba el dibujo, nosotros teníamos una A, una A y una A?
Bueno, aquí está la definición de manera aún más general con una X, no colocándole la A. Porque hay veces a usted le pueden pedir la derivada de manera general en cualquier valor de X, no necesariamente tiene que ser en 1, en 3, en 4, en A, no, de manera general calcule la derivada. Así que me voy a ir por esa definición. En este caso nos están pidiendo la derivada de esta función. Y al final, cuando usted calcule la derivada de la función, usted va a evaluar en 4. Porque este valor de X, ¿qué corresponde? ¿Por qué? Porque recuerde que 2 corresponde al valor de Y. Y esta función no tiene Y por ningún lado. Entonces usted deriva con respecto a X y al final la evalúa en 4. Es lo que le quiere decir este ejercicio. Así que yo voy a utilizar esta definición que está aquí. Dice, usted tiene que tomar la función y evaluarla en X más H. Aquí generalmente nos equivocamos, pero no importa, estamos empezando. Entonces la función es f de x igual a raíz de x. Por lo tanto, si yo borro la x y escribo ahora x más h, me va a quedar la raíz de x más h. Es decir, cuando usted quiera la imagen de x más h, es cuestión de reemplazar ahí donde sea que usted vea una x, usted escriba lo que ahí dice. Si dice x más 1, tiene que reemplazar ahí x más 1. Si dice x cuadrado, tiene que poner ahí x cuadrado. Pero en este caso dice x más h, así que es x más h la que debe de tomar el valor de x dentro de la raíz. Por eso es que aquí usted ve escrito raíz de x más h. Después dice menos f de x. ¿Quién es f de x? La función normal. Así que la coloco normal. Dividida entre h, dividida entre h. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Calcular el límite. Como es un límite con radicales, entonces nos va a tocar racionalizar. ¿Cómo se racionaliza? Recuerden que usted tenía que multiplicar por el conjugado tanto el numerador como el denominador. Y eso es lo que están haciendo aquí, se está multiplicando por el conjugado. Una vez que usted multiplique por el conjugado, recuerde que usted aquí tiene una diferencia de cuadrados. Es decir, la primera al cuadrado, que es donde se elimina la raíz, y me queda este término, menos, porque menos por más es menos, y luego la segunda al cuadrado, que ahí se elimina o se simplifica la raíz o el símbolo radical, quedando solamente el x. Bueno, en el denominador no se puede hacer más nada, así que queda igualito. Ahora usted puede aquí simplificar y le quedaría la h, que es la que al final se simplifica con esa h, y nos quedaría solamente esa expresión. Por último, tiene que calcular el límite cuando h tiende a 0, o sea, donde usted vea una h, haga que la h sea 0, quedándole esta expresión. Y es aquí donde usted tiene que evaluar en vez de la x, colocar un 4. Se acostumbra a escribir un slash aquí y escribiendo aquí abajo que usted ahora va a considerar la x4. Y ahora simplemente reemplazar en vez de x un 4. Y ahí lo tenemos. Sería un cuarto, ¿por qué? Porque la raíz de 4 es 2 y 2 por 2 es 4. Así que un cuarto. Veamos otro ejemplo por si este no quedó tan claro. Ejemplo 2. Entonces nos están pidiendo que calculemos la derivada tanto de esta función como de esta otra. No es que las calcule a la vez, sino que primero una y después la otra. Lo mismo, vamos con la primera. Usted aquí tiene que evaluar en la función x más h. Si yo reemplazo aquí x más h, me va a quedar x más h al cuadrado, menos la función original, dividido en h. Esto lo estoy haciendo considerando que recordamos la definición de derivada, que es calcule la imagen en x más h, calcule la imagen en x, divídala en h y luego calcule el límite. En esta parte que está este cuadrado, les voy a recordar cuál es el cuadrado de una suma, y es la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Y es justamente lo que usted ve hasta aquí. Simplemente desarrollaron ese cuadrado.
y el menos x cuadrado, ahí está el menos x cuadrado. Simplifique lo que tenga que simplificar. Saque de factor común aquí el h porque se está repitiendo. Al sacar el factor común h, entonces usted está simplificando un h. Por lo tanto, solo le quedaría 2x más h, que es justamente esto. Ahí calcule el límite cuando h tiende a 0 y simplemente le quedaría 2x. Y eso sería la derivada. Vámonos con la otra función. Lo mismo. Hay que calcularle la imagen cuando x se cambia o se reemplaza por x más h. Entonces aquí donde está la x usted va a colocar ahora x más h, dejando el 4 ahí quietecito como constante. Y luego le resta la función original que es 4x. Distribuye y al distribuir se va a simplificar el 4x. Con el 4x solo va a quedar 4 por h, que es lo que está acá. Ahí simplifica las h y le quedaría un 4. Pero como el límite de una constante es la constante, entonces solamente le quedaría 4. Y ahí tendríamos entonces la derivada de la función g, que sería igual a 4. También vamos a ver ya una parte más fácil de calcular derivadas y es estableciendo el álgebra derivada, porque lo que acabamos de hacer es encontrar la derivada pero usando límites, o sea, la manera más primitiva, la manera que antes se usaba, la manera un poquito más complicada, porque a veces no nos gusta calcular límites. Entonces existe una manera un poquito más fácil, que es utilizando el álgebra de la derivada. Entonces, el álgebra de las derivadas nos dice que si usted tiene una suma o una resta de funciones, ahí hay una comita, aunque no se vea. Entonces, la derivada de una suma o resta de funciones es simplemente que usted derive cada función y el resultado lo sume o lo reste. La derivada de un producto es la derivada de la primera función por la segunda más la primera sin derivar porque ya la derivó anteriormente por la derivada de la segunda. También está la derivada de una división. Hay una comita aunque no se vea. La derivada de una división es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador sin derivar porque ya lo derivó anteriormente por la derivada del denominador dividido entre el denominador al cuadrado. 3 formulitas por ahora que tenemos que aprendernos del álgebra de derivadas. Y existen otras formulitas, por ejemplo, aquí, luego me devuelvo al ejemplo, y dice lo siguiente: cuando usted tiene como función un número, una constante, por ejemplo, su función es 7, entonces la derivada de 7 es 0. Si usted tiene una función que es un número por la x, su derivada simplemente va a ser el número que está acompañando a la x, sin la x. Si la función es x, pueden mirar que el numerito que está delante del x es 1. Así que utilizando la parte 2, le quedaría que la derivada sería 1. Derivada de una potencia es simplemente bajar el exponente y restarle un 1 al exponente, es decir, n por x a la n menos 1. La derivada de la exponencial, pero cuando la exponencial está elevada a x, solita, la derivada es ella misma. Pero si está elevada a otra cosa que no sea x, esa no es la derivada, ¿eh? Esta fórmula solo funciona si está elevada a la x. La derivada de una función potencia de manera general es ella misma multiplicada por el logaritmo de la base. La derivada del logaritmo es 1 dividido en x. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, de la cotangente es la menos cosecante al cuadrado. Todas estas que están acá las van a necesitar para lo que es mate 3, es decir, para cuando vayan a integrar. Por eso se las anexé. Pero no quiere decir que nosotros la vamos a usar tanto, pero sí es bueno que ustedes las conozcan porque las van a utilizar. La derivada de una raíz es
1 medio por 1 partido raíz de x. ¿Cómo puedo demostrar esta fórmula? Fácil. Miren, cuando usted tiene que f de x es raíz de x, otra manera de escribir esto es x a la 1 medio. Por lo menos es la relación que hay entre potencia y radicación. Cuando usted va a dividir, entonces podría utilizar la fórmula 4. La fórmula 4 dice, tome este exponente, bájelo aquí multiplicando, deje la misma base que sería x y a la 1 medio réstele 1. Es lo que dice aquí. Si usted hace eso, entonces le va a quedar 1 medio por x elevado a la menos 1 medio. Puede volver a utilizar teoría de potencia, que dice que cuando tenemos un exponente negativo, lo puede escribir en el denominador para que le quede un exponente positivo. Es decir, quedaría que f' de x es igual a 1 dividido en 2 por x a la 1 medio. Pero x elevado a la 1 medio es lo mismo que raíz de x. Entonces, por eso es que dicen que la derivada es 1 medio por 1 partido raíz de x. Lo mismo ocurre con f de x igual a 1 partido en x. Porque usted puede escribir esto de otra manera, como x a la menos 1, teoría de potencia. Cualquier denominador usted lo puede escribir como un numerador cambiándole el signo al exponente que está aquí. No está el 1 escrito, pero se sobreentiende que hay un 1. Por eso podríamos escribirlo como x a la menos 1. Utilizando el mismo 4, al derivar, podríamos, este menos 1 baja aquí multiplicando, le resto 1, y por eso es que me quedaría menos x a la menos 2. Vuelvo a utilizar teoría de potencia, como es negativo el exponente, lo puedo escribir como x al cuadrado. Hago el cambio de posición simplemente cambiándole el signo al exponente. Por eso es que dicen que la derivada es menos 1 dividido en x cuadrado. Son como las reglas de derivación más comunes. No son todas porque existen muchas. De hecho, le voy a regalar por aquí una fórmula 16 que dice que la derivada de la arcotangente de x es igual a 1 dividido entre x al cuadrado más 1. Esto lo van a utilizar bastante también en Mate 3 para cuando estén en integrales. Así que por ahora les regalo esas 16 formulitas. Si usted, ahora que le envíe el PDF, puede tenerlo impreso, no hay problema, para que nunca se olvide de eso. Ahora sí, vayámonos al ejemplo. Aquí tengo el ejemplo 1 y nos piden que calculemos la derivada de esta función. Recuerden que y, no se confunda, es lo mismo que f de x. Eso ya lo analizamos en la unidad de función. Así que vamos a derivar. La primera derivada sería este 4, recuerden que baja aquí multiplicando y usted le resta 1. Este 3 baja aquí multiplicando y luego le resta 1. Este 2 baja aquí multiplicando y luego le resta 1. Y la derivada de una constante vimos que es igual a 0. Aquí lo vimos. Entonces, ¿cómo me quedaría la primera derivada? 4 por 3, 12. Ahí está. Y usted le resta 1 al exponente, x al cubo más, baja el 3, 3 por 2, 6. Ahí está el 6. Ahora el 3 le resta 1 y le queda x al cuadrado. Ahora el 2 baja a multiplicar, aparentemente con nadie, pero ahí hay un 1. 2 por 1, 2. Ahí está el 2. Y el 2 le resta 1, que sería x. Pero la derivada de menos 2, por ser una constante, su derivada es igual a 0. Por eso no aparece. Esta sería la primera derivada. Ahora podríamos calcular también la segunda derivada. Bajando el 3 multiplicando, el 2 multiplicando y luego restándole a los exponentes. 3 por 12, 36. Y el 3 le resta 1, por eso quedan 2. 2 por 6, 12. Y el 2 le resta 1, por eso queda x. La derivada de 2x, recuerde que esta es la regla de derivación 2. Cuando usted tiene la derivada de mx,
Esto simplemente es m, es decir, el número que está acompañando a la x, que en este caso la derivada de 2x sería el 2, que sería el que está acompañando a la x. Podríamos calcularle también la tercera derivada, como bajo el 2 multiplicando, luego le resto 1. 2 por 36, 72. 2 le quito 1, por eso me queda x a la 1. 12x, en este caso el 12 es m, por lo tanto su derivada simplemente sería m, o sea, sería el número, por eso aquí simplemente queda 12. Podríamos calcularle la cuarta derivada. En este caso la derivada de 72x, 72 pasa a ser la constante, o sea, el m, así que por eso me quedaría simplemente 72. Y la derivada del 12, por ser un número, una constante, es 0, por eso no aparece aquí el 12 por ningún lado. Podríamos calcular también la quinta derivada, pero ya la quinta sería derivar el 72 y la derivada de 72 es 0. Así que entonces por eso da 0. De ahí en adelante entonces todas las demás derivadas van a dar 0 porque la derivada de 0 es 0 por ser 0 una constante. Así que la enésima derivada simplemente sería 0. ¿Qué es lo único que hemos utilizado? Hemos utilizado la propiedad de la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Es lo que hemos utilizado. Hemos utilizado que la derivada de una constante de un número es 0. Y también hemos utilizado que la derivada de mx es simplemente m. 3 formulitas que hemos utilizado. Hay ejercicios donde usted puede utilizar más de esas 3 formulitas, pero nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar simplemente o utilizamos simplemente esas 3 fórmulas. Vamos a ver otro ejemplo. Estas son las formulitas que les dije ahorita. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, yo le estoy dando la función y vamos a hallar la derivada de esa función que está por aquí. Entonces, ya les dije que la derivada de una constante siempre va a ser 0. Así que la derivada de 7 es 0, la derivada de menos 4 es 0, la derivada de es 0. La derivada de este número tan feo, tan grande, también es 0. No importa cuál sea el número o el tamaño del número, por decirlo así, el valor numérico no importa. Lo importante es que no tenga x por ningún lado. Y si no tiene x por ningún lado, su derivada es 0. Eso es lo importante. De aquí simplemente hemos utilizado la propiedad que la derivada de k de una constante es 0. O para hacerlo un poquito más directa, que la derivada de un número, cualquier número, es 0. Pero la derivada ya de una variable no es 0. Ahora aquí vamos a utilizar otra propiedad de aquí en adelante, y es que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Es decir, usted baja este exponente y luego le resta 1. Eso quiere decir. Si usted tiene x a la 6, bajo el exponente me quedaría 6x, pero ya no me quedaría x a la 6 porque debo de restarle 1. Así que me quedaría 6x a la 5. Por eso queda 6x a la 5. En este caso tengo x al cubo, bajo el 3 y le resto 1, o sea, 3x al cuadrado. En este caso tengo 5 medios, o sea, bajo el 5 medios y le resto 1. Por eso me queda esta parte. En realidad, si usted quiere, lo deja hasta aquí. Ya el resto es simplemente acomodarlo, o sea, devolverse a teoría de erradicación, pero no hay problema, hasta ahí se entiende. Aquí recuerden que está x elevado a la 1. Así que al derivar simplemente bajo el 1 y le resto 1. Entonces al restarle 1 me va a quedar 1 por x a la 0, pero recuerde, según la teoría de potencia, todo número elevado a la 0 da la unidad. Así que por eso es que me queda 1. 1 resulta 1. Ahí lo único que hemos utilizado es esta propiedad, que la derivada de una potencia es bajo la potencia y disminuyo su exponente en 1. Vamos a ver más ejemplos por aquí. Entonces en este caso la derivada del logaritmo, ya lo habíamos visto en las reglas de la derivación, es 1 partido o 1 dividido el logaritmo.
La derivada de la exponencial es ella misma, también lo habíamos visto. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos seno. En este caso ya hay polinomios y en todos estos casos vamos a utilizar lo mismo, que la derivada de una potencia es simplemente bajar el exponente de la potencia y disminuirle el exponente en 1. O sea que esto me quedaría 3x al cuadrado, 2x más 1, porque la derivada de 5 es 0. Por eso este resultado. Bajo el 3 me quedaría 15x al cuadrado más 6x más 6, porque la derivada del 5 es 0. Aquí 3 por menos 2 es menos 6x al cuadrado más 6x menos 6. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante, o sea, del 8 es 0. Por eso quedaría esto. Aquí bajamos también. Menos 3 por x a la menos 4. Voy a explicar esto. X a la menos 3, la derivada sería bajo el menos 3, al menos 3 le resto 1 y por eso es que a usted le quedaría a la menos 4. ¿Por qué? Porque signos iguales se suman, ¿verdad? Y se coloca el mismo signo. Por eso me quedaría menos 3x a la menos 4, 12x porque voy a bajar el exponente. Lo mismo aquí, bajo el menos 1 y le resto 1, por eso me quedaría menos x a la menos 2. Y la derivada de 7, pues que es 0 por ser una constante. Lo mismo ocurre en este ejemplo. Bajo el 1 medio, le resto 1. Bajo el 2 tercios multiplicando con el 4, por eso me da 8 tercios y le resto 1. Y la derivada de 7x me quedaría 7, porque la derivada de 3, como es una constante, sería 0. Existe otra regla muy importante que también la van a utilizar en Mate 3 para integrales, sobre todo el primer método de integración que se llama cambio de variable, y ustedes van a utilizar esta regla que se llama regla de la cadena. No es difícil, pero vamos a intentarlo. Ustedes deben de recordar que cuando nosotros vimos función compuesta, definimos la función compuesta de esta manera. Es decir, había que identificar una función interna y una función externa. A esta función que queda aquí adentro se le llama función interna y a la función que queda por fuera es lo que le llamamos función externa. ¿Cuál entonces la derivada de una función compuesta es? Derivo la función externa y la dejo evaluada en la interna y al final la multiplico por la derivada interna. ¿Ya? Repito. Derivo la primera función que vea la que está por fuera, la externa, pero la dejo evaluada en la función interna. Y al final, esa nueva función que se forma la multiplico por la derivada interna, la que está dentro, oculta. Le escribí aquí 3 propiedades, por lo menos las más usuales, de esta regla de la cadena. Por ejemplo, cuando usted tiene una potencia de funciones, aquí hay 2 funciones. ¿Cuál es una de ellas? La potencia. ¿Y cuál es la otra? La función g, porque está dentro de la potencia. Entonces, al derivar la potencia, que es lo que hemos estado haciendo en polinomio, es que el n baja y se le resta 1. Es decir, que en este caso faltó un n. El n baja como derivada de una potencia, se le resta 1, pero fíjense, se deja evaluada en g de x. Y al final a eso se le multiplica la derivada de g. Cuando usted tiene una exponencial, es simplemente ella misma multiplicada por la derivada interna, que en este caso es g. Por eso me quedaría esa. La del logaritmo es la 1 dividido la función, pero multiplicada por la derivada interna. Estas son las 3 propiedades, fórmulas, reglas más usuales que uno utiliza con la regla de la cadena: potencia, exponencial y logaritmo. En pocas palabras, ¿cuál es la derivada cuando usted tiene una potencia de funciones? Bajo la potencia, le resto 1 y al final, ojalá no se le olvide, multiplicar por la derivada de f. Cuando usted tiene una exponencial, simplemente es ella misma, pero por la derivada de la función interna, que siempre va a ser el exponente. Y cuando usted tiene, aquí me faltó que lo que estamos calculando es la derivada,
Y cuando usted tiene el logaritmo de f, otra manera de escribir la última propiedad o la propiedad c es que sería f' dividido en f. Esa sería la otra manera de escribir esas tres propiedades. Estas son como las que más se usan para utilizar, valga la redundancia, reglas de la cadena. Entonces veamos por aquí un par de ejemplos. En este caso nos piden la derivada de esa función. Si se da cuenta, usted tiene una división, así que en este caso nos va a tocar utilizar la derivada de una división que vimos al principio, que es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador y todo dividido entre el cuadrado del denominador. ¿Qué es lo que a usted le corresponde entonces? Identificar quién es ese numerador y quién es ese denominador. En este caso el f es 2x y el g lo estamos considerando como x más 1 al cuadrado. ¿Ya ven? Entonces simplemente es utilizar esta formulita o esta regla que está aquí. Entendiendo que la derivada de f es 2 y entendiendo que la derivada de g es regla de la cadena. Bajo el 2, multiplicando, le resto 1 aquí, por eso me queda un 1, por la derivada interna que sería 1. Así que en conclusión la derivada de g simplemente sería 2 por x más 1. Ya, entonces vamos con la definición. Derivada de f es 2x. Así que en este caso vamos a utilizar el 2x.